Mi madre. La selección de productos de Ocio News en Amazon patrocinan este programa. Descubre la selección en amazon.ocio.news. En la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora sí, vamos despacio, pero bien seguro que nos oímos. Muy buenas noches, Sara. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Por fin, por fin. De todas formas, yo creo que, porque está coincidiendo, tengo que mirar, porque estoy asistiendo a una serie de webinars y cada vez que toco algo con Zoom, que no debería ser, pero bueno, con Zoom especialmente, algo se mueve en mi ordenador que algo no funciona bien. Bueno, podría ser. O sea, que debe ser una cosa mía, pero en fin, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Primero de todo, una cosa que estaba diciendo antes, pero como no estamos grabando, ahora hemos vuelto a empezar a grabar, que el jueves que viene no hay programa, antes de que se me olvide, porque es Jueves Santo y vamos a tener vacaciones. Este año me he cogido los 5 días de vacaciones. Llevo desde el año pasado, no pillamos ni un día de vacaciones con la tontería del COVID. O sea que este año hay que pillar algunos. Yo creo que es una muy buena decisión, ¿eh? Muy buena decisión. Aunque no nos podemos ir muy lejos, pero podemos hacer algo por nuestra comunidad o por nuestra provincia, por donde nos dejen, Si tuviésemos que escribir, además, podríamos escribir un libro de todo lo que pasa en este país y se pensarían que es ciencia ficción, pero bueno. La verdad que en muchos casos sí, Lorenzo. La verdad que tenemos un ambiente un poquito... Pero bueno, de todas formas, aprovechemos ahora la Semana Santa, porque cuando volvamos de la Semana Santa, por muchos motivos, vamos a tener mucho movimiento de todo tipo. Y bueno, sí, para seguir en la línea también. Ojo, y voy a aprovechar, porque estamos hoy a 25 de marzo, de 2021. Ojo a la fecha, apunten, voy a aprovechar para hacer mi previsión. Ya hemos empezado la cuarta ola en Europa. Pues yo creo que sí. Ahora bien, sí, hombre, yo creo que está clarísimo. En nuestras manos está el tamaño de la ola. En nuestras y el de todos. Pero viendo cómo se mueven las redes sociales, me entra una llorera. Ya te digo. De ver que ni los políticos, ni la prensa, ni los expertos hemos sabido llegar a la gente y explicar realmente lo que es, lo que está sucediendo. Porque si no, no se entiende que haya gente que se quiera quitar ya que hay gente que no entiende. No es que quieran quitarlo porque ellos no lo entienden, porque bajo su punto de vista pues las restricciones no son útiles, las mascarillas no son útiles. Ellos no lo entienden pues porque no se lo habrán explicado bien o no hemos sabido explicarlo correctamente. Incluso el otro día me llegué a plantear si la estrategia, si tenemos que cambiar Europa como tal, ya no hablo de España, Europa como no ni siquiera como Unión Europea, como continente, porque todos más o menos hemos tomado la misma estrategia. Si tenemos que cambiar la estrategia de enfrentar el virus que está tomando Europa y Sudamérica y de esto, porque los asiáticos creo que lo están llevando un poquito mejor. Llevan otra estrategia diferente que la nuestra y no sé yo si la nuestra está siendo soportable. Vamos a ver, la diferencia con países asiáticos es que ahí no se plantean posibilidades de que unos piensen una cosa o piensen otra. La estrategia es única
y ahí vamos. El problema, por lo menos desde mi reflexión, ya no solamente en España, sino en europeo, es que al final, evidentemente, cada uno hace lo que quiere. Nosotros empezamos el desconfinamiento con las mascarillas obligatorias, en muchos países europeos no eran obligatorias. Claro, todo eso provoca yo creo que al final lo que provoca es una falta de confianza en las medidas. Y la Y si nos descoordinación. centramos en España, La claro, y si nos descoordinación a centramos nivel en España, europeo, que claro, ahora es total. lo que se está quejando todo el mundo de que nosotros dentro de España no nos podamos mover y puedan venir de Alemania o Sí, Francia. Pero ojo, que no somos el único país, que tú estás en Alemania y no te puedes mover entre los landes, pero te puedes venir a Mallorca. O sea, que no es una cosa que efectivamente, hagamos mal los españoles, lo estamos haciendo mal todos. absolutamente. O Y sea, además, mal de y muchos, ojo, consuelo que de yo, tontos, decía mi abuelo, pero es así. sí, sí, que es muy propio. Además, eso lo sabemos utilizar en España muy bien. Sí, sí, sí. Pero también es verdad que yo el otro día estaba escuchando a un virólogo. O sea, yo creo que en general, de todas formas, yo creo que en este momento, aunque nos expliquen lo que quieran, está tan politizado, Polarizado, sí. y es lo más triste. Todas las medidas sanitarias que, ojo, que está tan politizado, en definitiva, porque los propios políticos lo han hecho desde el principio. Y Claro, por tanto, seguimos en la misma línea. Claro, el movimiento interno es bastante más, o puede ser mucho más peligroso que un viaje fuera de nuestro país. Yo, si me voy a Francia, me voy a un hotel, no me voy con 40 amigos y nos vamos de fiesta. Bueno, ellos sí que lo hacen aquí, pero bueno, sí, sí. es más difícil Pero ¿sabes qué pasa? que irme a casa. Hay una cosa Claro, que ha dicho una de las ministras hoy, y es la primera vez que he oído decir eso y con lógica, que además yo ya llevo semanas diciéndolo, pero bueno, que tú para ir desde cualquier sitio de la península a otra parte de la península, dentro de España, no pasas ninguna sí, frontera. No hay una manera de comprobar que llevas una PCR hecha. Sin embargo, para entrar exactamente. en España o desde cualquier lugar europeo o para venir a las islas, ya sea Canarias o Baleares, pues pasas por una frontera. En el caso de las islas es una frontera virtual porque realmente son los aeropuertos o Claro, puertos, pero pasas por un control sí o sí. Entonces ahí puedes pedir a la gente que lleve su PCR y lo tienes controlado. Que igual viene gente con PCR y después resulta, pero ya no es lo mismo. Pero tú para ir hombre, desde Galicia claro, hasta Madrid, coges el coche, te vas hasta Madrid y ya está, ya lo has hecho, ¿no? O y ya Madrid o está, Barcelona, lo que sea. efectivamente. Nadie te va a controlar, es imposible controlar, y más en Semana Santa, lo que sea, el movimiento de toda la gente, que todo el mundo lleve la PCR y con la picaresca española que se venden hasta pruebas falsas. Tal cual, y comprobado. Sí, Sí, sí. sí, así es. Por eso te digo, yo creo que el problema que ni medios de comunicación, ni la clase política, yo creo hasta los expertos andan un poco hasta flipando con el cúmulo de situaciones que todos los días nos están contando. Y eso lo único que ha provocado es lo que hemos dicho, Lorenzo, aquí ya varias semanas. Claro que hay un cierto cansancio pandémico. Claro. Yo creo que ya nos harta hasta las informaciones sobre la pandemia, sobre las juergas, sobre Es la que, COVID. O sea, por, es por todo un ejemplo, poquito desasosegante, ¿no? Australia, que está tomando por culo de aquí, pero bueno, y la mayoría de países asiáticos apostaron por eliminar el virus y aislarse del mundo. Claro, claro. Pero Europa Sí, sí, decidió convivir con el virus. Eso hace que haya exactamente. restricciones durante mucho más tiempo. Sí que hay más libertad de movimiento a nivel global dentro de los países europeos o Europa, Sudamérica, América, bueno, toda América en general, pero Sí, conlleva convivir con el virus durante más tiempo hasta que haya la vacuna y sea efectiva, porque la vacuna ya existe, lo que pasa es que ahora hay que vacunar, que eso también es un trabajo titánico. Entonces, y claro, con los convivir con el problemas que hay. virus, pues nos lleva a estos puntos, de que llega ya un momento que dices, Pues no vamos a salir de esta, aunque sí que vamos a salir, pero igual
como nos vendieron al principio 15 días, como aquel que dice 15 días. Nos van a... ¿Dónde queda eso, Jesús? Nos va a costar vidas, nos va a costar contagios, enfermedades, y a mí una de las cosas que más me preocupa, que también, no es que lo diga yo, lo dicen los virólogos, si uno quiere preocuparse de que te cuenten cómo va el tema pandémico, al final lo que se está provocando es que las mutaciones, porque convivir con el virus es que el virus está ahí, el virus muta, como todos los virus, este y todos los demás, y por tanto que hayan cada vez más variantes, etcétera. Como al final tendremos también desde África, que nos estamos olvidando de África, pero allí las vacunas van a llegar mucho más tarde que en Europa o en nuestro propio país, y lo que va a suponer siempre tener un reguero y un riesgo para la salud mundial. Y ojo, que la estrategia antieuropea, o sea, lo contrario a la europea y asiática, que era la estrategia de Donald Trump y la de Bolsonaro, está demostrando ahora que está siendo un desastre, porque Bolsonaro ahora está empezando a decir bueno, igual hay algo de peligro. Igual no era así. Es una bomba de relojería ahora mismo, según los expertos. Brasil es una bomba de relojería increíble. O sea que... Desde luego. Dicen que es hasta un peligro a nivel mundial lo que está pasando en Brasil. Hola, Luna. Claro. Vámonos a los bulos, porque tú y yo nos ponemos a hablar de todo esto y después viene José y nos da con la vara de Avellano. Ya te digo. Vámonos con el primer bulo. Pues el presidente de la cúpula. Con este nos quedamos la otra semana, ya estaba circulando. Se trata de un bulo donde nuevamente y con la convocatoria de las elecciones a la Asamblea de Madrid para el próximo 4 de mayo, pues ha empezado a circular con bastante fuerza en el que se asegura que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, controla el ente público de correos a través de un cargo de confianza. Siempre es un cargo de confianza este puesto. Y como, según el bulo, la Guardia Civil ya no custodia los votos desde 2016, entonces como que es muy fácil que se puedan abrir sobres, cambiar papeletas, etcétera. Bueno, esto es el gran bulo, que cada vez que hay una convocatoria de elecciones, ahí están. O sea, lo que decimos muchas veces, que al final el corta y pega en los bulos también funciona. Funcionó en febrero para las elecciones al Parlamento de Cataluña y es el mismo, pero ahora versión madrileña. Claro, a todo esto hay que decir varias cosas. En este caso, Neutral ha hecho un trabajo, vamos a ver, un poco exhaustivo sobre estas vinculaciones, ¿no? del posible fraude electoral a cuenta del voto por correo. Claro, ¿qué ocurre? Que el propio gabinete de prensa de la Guardia Civil ha hecho una nota donde ha querido explicar una serie de cosas. Claro que la Guardia Civil no custodia los votos por correo, pero no desde el 2016. Nunca ha sido su función. Es decir, ya empezamos con una mentira. Y como indican ellos, el traslado a dependencias de la Junta Electoral Provincial se realiza, eso sí, bajo la custodia policial, algo que está en el propio articulado de la LOREC, de la Ley de Organización Administrativa. También, como lo podemos comprobar, desde Correos se aseguran que todos los sobres con los votos por correo admitidos, además de la papeleta, incluyen el certificado de inscripción en el censo, lo que garantiza tanto la identidad del votante como el proceso como tal. Estos sobres, hay que decir que se envían a la oficina adscrita al colegio electoral correspondiente, y allí se les aplica una etiqueta identificativa con los datos del votante y la mesa electoral a la que se debe enviar. Los votos se quedan custodiados, para que lo sepamos, en una caja fuerte de las propias oficinas de correos hasta el día de las elecciones, que es cuando son entregados en la mesa que le corresponda a las 9 de la mañana, que también está indicado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral, y los presidentes de las mesas deben verificar que los sobres
no han sido manipulados y están correctamente con toda su identificación. O sea, todo un proceso que también realizan los empleados de correos a lo largo de todo el proceso de admisión, del curso y de la entrega. El ente público además explica que otro grupo de empleados hace llegar a las mesas electorales esos votos para que se puedan identificar como que ese votante ya ha votado. Y además ellos tienen que realizar una copia del acta del escrutinio que será además luego enviada igualmente a correos, que será la que verificará que los votos que ellos ya han llevado a esa mesa se han hecho o han formado parte del escrutinio final de esa mesa electoral. Con lo cual, por favor, cualquier mensaje, tanto de WhatsApp como por bots que están funcionando muy activamente, especialmente en redes sociales como Twitter, por favor, no hagamos caso a este tipo de cosas porque es una mentira como una catedral. El que quiera votar, cualquier madrileño o madrileña que quiera votar y lo tenga que hacer por correo, que lo haga porque sabe que hay garantías suficientes, tanto como si fuera a votar a su mesa electoral y que, por tanto, que tiene derecho a votar y con toda la tranquilidad del mundo. Así que, por favor, no hagamos caso ni demos pábulo a este tipo de cosas. Luego, con el escrutinio vendrán otra vez que si Indra está por en medio y que, en fin, no han contado bien y todo eso. Bueno, pues todo eso son patrañas, absolutas patrañas, de verdad. ¿Sabe lo que me recordó el otro día precisamente que vi tweets sobre este tema? Me recordó exactamente antes de las elecciones americanas con Donald Trump, que ya empezaba que Totalmente. sí. Pero es que es igual, calcado, pero cambiado el nombre de Estados Unidos por España. Tal cual. Me sonó Tal cual, totalmente. tal cual. Vámonos al siguiente. Por eso te digo que, en serio, que hacemos un flaco favor a la democracia y a nuestros derechos democráticos dándole pábulo a este tipo de cosas, de verdad. Claro, es que yo precisamente el otro día lo que vi fue gente de partidos de derecha incitando al voto presencial porque el voto por correo era estaba manipulado. Y después había partidos de izquierda diciendo que es mejor que la gente vote por correo porque así evitas posibles contagios. Vamos, que me sonó totalmente a Estados Unidos. Que me vino esa imagen a la cabeza. Sí. Esperemos que no tengamos luego un ataque al Congreso. Porque, o yo he ganado las elecciones y que no la haya ganado. También. Ay, madre. Ya viendo lo que nos pasa, no me extrañaría tampoco, viendo todo lo que hacemos. A mí tampoco. Bueno, pero como sabéis, estará bien guay vestido uno de torero con los cuernos ahí puestos y la bandera española. Madre mía. Como el otro de los cuernos, pero versión española, toro de Osborne o algo así, no sé. Pero toda una versión casi. Hombre, totalmente. Claro, que nos gustan mucho esas cosas, copiar de los americanos. España es diferente, totalmente. Vamos al otro. Bueno, vamos al siguiente y, como no, todas las semanas tenemos que tener alguna campaña de phishing. Se están poniendo las gotas últimamente. Y en concreto he traído este porque es un bulo que se hace pasar por Netflix a través de redes sociales como Facebook y Twitter, y que usuarios ya, pues desgraciadamente, pues han picado y han denunciado esta campaña de phishing. Son diferentes emails donde te piden que actualices la información de pago, otros que no se ha podido ejecutar el cobro. En verdad es, pues diferentes causas, y a ver el que pica y ha picado. La propia Policía Nacional, desde su departamento de ciberestafa, pues han tenido que moverse, y en concreto en su cuenta oficial de Twitter han advertido a los usuarios de que han detectado esta campaña y que especialmente que hay que tener muchísimo cuidado porque al final con lo que se van a quedar, ya sabéis, es con los propios datos personales. Y sobre todo el número de tarjeta. Claro, que en fin, es muy grave, o sea que... Y ante todo, si ellos, la Policía Nacional, lo que sí que hace mucho hincapié, que por favor, cuando se reciba ese mensaje,
de entrada, por favor, aunque no tenga nada que ver contigo, ni se te ocurra pues clicar en los archivos adjuntos o reenviarlo, yo qué sé, porque la gente que a veces, yo no entiendo muy bien las cosas, pero bueno, te llega una cosa así que se lo reenvíes a un amigo, no sé con qué motivo, pero bueno, por si acaso, que ante estas cosas lo más importante es que desaparezca ese mensaje y por tanto destruirlo o tirarlo a la papelera y punto y final, borrarlo. Así que ojo, porque están haciendo bastante pupita. Hay una campaña con una aplicación tan interesante como Bizum, pues hay una campaña que está afectando a Bizum también. Y en los días la Policía Nacional ha vuelto a advertir sobre algo que ya hemos hablado aquí y se vuelve a repetir nuevamente, que son ofertas de empleo de un supermercado como es Mercadona y que al final son phishings, porque claro, nos piden los datos para que nos llamen para una posible entrevista de trabajo y en algunos casos, en algunos hasta te dicen que hagas un pago de €1, entrar en listas, o sea, por favor, con mucho sentido común. O sea, para ningún puesto de trabajo te van a pedir €1 para que entres a esa posible entrevista o a ese proceso de selección. Así que, ojito, porque además, lo dicho, están muy activos. La propia Policía Nacional en su canal de Telegram es todos los días tenemos desgraciadamente ciberataques que nos afectan a nosotros. Imaginaros, pues imaginar a nosotros, bueno, nos dejan en pañitos menores, ¿eh? O sea que ojito, mucho ojito. ¿Sabes? Hay uno también que se está moviendo mucho, que es del BBVA, porque lo estoy recibiendo yo por correos electrónicos y... Madre mía. Y claro, yo no tengo, yo no estoy dentro del sistema bancario español. Pues claro, que me mande un email de BBVA que tengo que rellenar unos datos para de esto, ni de BBVA ni de ninguno, pero tampoco he sido nunca cliente del BBVA, algo sospechoso es. Y sí, precisamente hoy he recibido uno del BBVA, así que se está moviendo ahora mismo. ¿Y qué pasa con el INE, con el Instituto Nacional de Estadística? Esto es interesante. También, otros qué tal. Bueno, aquí en definitiva es un mensaje que además viene que, ojo, no es un mensaje en redes sociales ni por WhatsApp, es un documento, en algunos le está llegando como correo electrónico, pero es que también les ha llegado físicamente a gente. Está enclavado en Madrid y es una cartita estupenda donde te dicen que el Instituto Nacional de Estadística, el INE, pues que pide a los madrileños que envíen por correo electrónico información personal para recomponer el censo electoral de los próximos comicios de mayo tras un ataque informático. En fin, todo un numerito con todo lo que se vive en estos momentos. Como pasó con lo del SEPE, aprovechando que pasó con el SEPE, que por cierto no han perdido ningún dato en el SEPE, tampoco den datos, ya los tienen todos, no os preocupéis. Efectivamente. Pues nada menos que con esa excusita, pues les está, lo dicho, hay gente que le ha llegado la carta, como la estáis viendo ahí, a su buzón. Lo más interesante de todo es que, claro, llega a su buzón sin sus datos ni nada, o sea, hace ahí un buzoneo general y viva la pepa. No, claro, ¿qué ocurre? Me acabo de fijar una cosa muy que llama, o sea, que se nota que es un timo total, a leguas. El email @hotmail.com, un email del Instituto Nacional de Estadística, es decir, de una cosa del Estado. O sea, es que si eso no te dice, no te enciende las alertas, macho, es que seguro que te timan hasta en la calle. Porque es tal como, cual. Estoy, a ver. Lo que pasa que, claro, me imagino que, hombre, yo me imagino que tampoco, en fin, se hará mucho caso a estas cosas, pero a lo mejor sí. Y a lo mejor pues hay gente pues que al final, como buen ciudadano, y especialmente si quiere o tiene la voluntad de ir a votar, pues dirá, pues oye, voy a poner mis datos, no sea que luego no pueda votar, pues ojo. Y lo que tú has dicho, Lorenzo,
hay elementos que si nosotros visualizamos bien, tanto a nivel físico por una carta o por mensajes que nos pueden llegar, es fácil por lo menos tener la duda. Y cuando tenemos alguna duda, por si acaso, dejar los deditos quietos y no meter la pata. Claro, te piden todos tus datos y como ya alguna vez ya hemos comentado, los datos personales, vamos a quitar el tema de cuentas bancarias y todo esto, pero solamente nuestros datos personales valen muchísimo dinero, muchísimo. Y la verdad, yo creo que no es nada interesante que anden pululando nuestros datos personales por ahí, nuestra dirección, en gente que lo único que hace es comercio puro y duro. O sea que tengamos cuidado, de verdad. Que vale que España es una república bananera, pero tanto como para hacer eso tan cutre, de mandarte una hojita con un email de Hotmail, no. Sospechad. Exactamente. No estamos tan a nivel de república bananera. Convenio de Ginebra. ¿Qué pasa con el convenio de Ginebra? Pues sí, pues bueno, pues aquí esto lo hemos recogido desde F Verifica y más que nada porque es un bulo bastante doloroso, porque además se ha hecho viral en Colombia, no ha llegado aquí a España, evidentemente, pero es bastante doloroso porque es un contenido de un supuesto artículo compartido en redes en Colombia, donde parece ser que un artículo del Convenio de Ginebra diría o aseguraría que todos los menores de 15 años armados hallados en una zona de conflicto debe ser considerado un combatiente. Tanto es así que por eso os ponía luego en la referencia, aparte del mensaje, una imagen, porque es que se han producido hasta protestas de una información totalmente errónea, falsa, porque de paso hubo una polémica por la muerte de varios niños en un bombardeo militar contra disidentes de las FARC en el sur colombiano, y los usuarios en redes sociales han compartido imágenes de ese supuesto contenido del articulado, en concreto el artículo 77 que regula el derecho internacional humanitario. El texto que ya ha sido compartido en Twitter, especialmente a nivel internacional, señala que todo menor de 15 años armado y en zona de conflicto será considerado un combatiente y que el delito y la responsabilidad recae sobre el grupo que lo use en sus filas únicamente. Bueno, la publicación pretende justificar, en definitiva, ese legítimo uso de la fuerza con que el propio ministro colombiano de ese país, Diego Molano, señaló la semana pasada al asegurar que los menores reclutados dejan de ser víctimas y se convierten en máquinas de guerra. Bueno, todo eso ha provocado, pues con toda la razón, un problema importante, porque si nosotros hacemos una consulta al articulado de ese convenio de Ginebra, se puede corroborar que el texto de este texto viral no concuerda con ese articulado y que recoge realmente a las medidas de protección de los niños y forma parte de todo un capítulo dedicado a salvaguardar el estado de las mujeres y los menores en los conflictos armados. Tanto es así que el texto aclara también que no se ejecutará la pena de muerte por una infracción cometida en relación con un conflicto armado a personas que en el momento de la infracción fuesen menores de 18 años. Es decir, todo lo contrario a lo que se ha hecho viral. Además, también el derecho internacional reconoce que el hecho victimizante del reclutamiento de los menores los protege con medidas especiales que rigen una vez se ha hecho una investigación de las circunstancias reales en las que se hacen en presencia, ¿no? En las zonas del conflicto. Con lo cual, todo un problema social importante en ese país que se ha producido a partir de que se haga viral un tema como este y que evidentemente se ha hecho viral un bulo así a partir, pues hombre, de unas desafortunadísimas declaraciones de un gestor político, claro. Así bueno, que así vamos. Así vamos. Pues siguiente, creo que será México esto, por... Pues sí, porque en la propia F Verifica también nos han hecho partícipes, porque claro, los bulos son internacionales, estamos por todos los sitios.
En este caso toca a México porque, según informaciones que se han hecho virales, los centros médicos, uno el Enrique Cabrera y otro el de infectología de Ciudad de México, dicen que estos centros médicos, que a partir del 25 de marzo, o sea, hoy, que iba a comenzar una fecha de incubación del coronavirus que elevará los casos de la enfermedad en el país. Todo esto se ha producido a través de una cadena de WhatsApp y en publicaciones de Facebook y Twitter, y los usuarios de Internet han masificado una supuesta advertencia en la que ambos hospitales públicos aseguraban esto, una etapa de máxima infección. De paso, en el mensaje en concreto de WhatsApp es tan interesante como que diciendo a partir del miércoles 25 de marzo. Mal vamos ya. Miércoles 25 de marzo como que no coincide, porque 25 es jueves, ¿no? Sí, eso hoy. Pues a pesar de todo eso, el mensaje se ha propagado de tal manera que en Facebook, por ejemplo, el primer enlace sobre este mensaje, solamente en una hora ya tenía 300 veces compartidas en esa red social. Claro, ¿qué ocurre? Pues bueno, que todo esto pues han tenido que salir desde lo que llaman ellos dependencias del Instituto Mexicano de Seguridad Social, primero para confirmar que eso no es cierto, que no hay ninguna información como tal para que se vaya a producir, además de paso, a partir del 25 de marzo. Hombre, por Dios, ojalá fuera todo tan exacto, ¿no? Y que evidentemente que la alerta evidentemente pandémica existe. México es muy afectado también por la pandemia, pero que desde luego el texto es un texto viral y que está desmentido por los propios responsables, ¿no? de la sanidad mexicana. Lo único que ha provocado, pues, crear un cierto miedo, y que esa viralización en México nos ha repercutido a nosotros en España, porque evidentemente nuestra unidad hasta sociales con México es importante, y hasta se llegó a hacer trending topic este bulo, donde casi un poco más, ya no era solamente a partir del 25 de marzo en México, sino que casi íbamos a tener nosotros también una bomba de relojería a partir del 25 de marzo. Es decir, lo que hemos comentado muchas veces. Desgraciadamente, todo este tipo de cosas lo único que nos provoca es crear inseguridad, miedo, lo que hablábamos antes, Lorenzo, ese hartazgo que al final no nos ayuda absolutamente a nada, ¿no? Claro. Pues de bulos nos queda este, ¿no? Sí. Nos quedan dos. Tenemos más. dos más. Uno sí. Que es de la agencia tributaria, que no es este. ¿No es este? Sí, porque este es no pasa nada. Podemos comentar este. En definitiva, se ha viralizado por Facebook. Es un texto que afirma que Albert Bourla es el director ejecutivo de Pfizer. ¿Y qué puede ser? Bueno, pues que quien tuvo la idea o casi ellos dicen, ¿no?, que es el creador de la enfermedad de las vacas locas. Acordaros de aquello que pasó en la década de los 90. Bueno, pues que según este bulo, este señor, este director ejecutivo de Pfizer, fue el que tuvo la idea de tomar tripas de animales de matadero no utilizadas, triturarlas y que sirvieran de alimentación para el ganado. Claro, esto es una mentira como una catedral. ¿Por qué? Porque de entrada este señor, este director ejecutivo, Albert Bourla, como que no estaba en Pfizer. En segundo lugar, no estaba relacionado con nada de esta enfermedad tan grave también, ¿no?, de la enfermedad de las vacas locas. Algo que al final se ha hecho tan viral que ya no solamente nuestros verificadores en España, como Maldita.es o Servimedia F verifica, sino que hasta en México, por ejemplo, que llegó también este bulo sobre este ejecutivo de Pfizer, también ha sido desmentido por verificadores como Animal Político
o el International Fact Checking Network, o han tenido que dar un poco de luz a esta pseudoinformación que, lo dicho, se ha hecho viral. No tiene, lo dicho, no tiene nada que ver con lo que pasó en aquellos años 90, con esa enfermedad, y en este momento es un director ejecutivo de Pfizer, pero que nunca ha estado vinculado con nada más que no sean lo que es la investigación de vacunas. Así que se ha hecho muy, muy viralín, pero nada más. ¿Y de Trump? Y de Trump, bueno, pues este es interesante. Es un vídeo que se ha hecho viral porque en ella una supuesta mujer, en concreto siria, donde pide a Donald Trump que pare los bombardeos de Joe Biden. Claro, el vídeo que ha estado circulando en redes sociales, especialmente Facebook, se escucha a esta mujer que grita en inglés: Mr. Trump, por favor, para esto, por favor, haz algo. A Trump, además. Bueno, al mismo tiempo señala los escombros ocasionados por un bombardeo, y el vídeo además incluye un texto que indica que esa mujer siria está suplicando a Trump y a América que impidan que Biden mate a gente inocente. Claro, ¿qué ocurre? Que este vídeo es real. Esa señora siria está hablando y está pidiendo ayuda. El problema está que el inicio de su publicación es en 2019, no ahora. Y la verdad que no está, en sus palabras, no está pidiendo a Trump que pare a Biden, como hacen en los subtítulos, ¿no? La mujer en concreto está pidiendo a Trump, entonces presidente de Estados Unidos, que pare los ataques del gobierno sirio, del propio gobierno sirio. El vídeo, como os decía, fue publicado por primera vez en julio de 2019. Según la CNN, es la mujer que salía se llama Rania Kizar, es una ciudadana estadounidense que dirige un centro para el empoderamiento de la mujer en la ciudad de Siria de Marat al-Numa. El medio norteamericano también indica que ha sido una activista contra el gobierno sirio desde que comenzó la guerra civil, pues ya nada menos que desde 2011, que también el país de Siria también es interesante, vaya por Dios. Y precisamente lo que esta mujer siria, lo que sí que quiere de alguna manera denunciar es el ataque aéreo en el norte de Siria, pero por parte del propio gobierno sirio, donde además sí que es verdad que si nos vamos a fechas, pues sí, hubo varios bombardeos en ese momento. Lo podemos ver recogido en la prensa mismamente, donde se mató a 33 personas y dejó más de 100 heridos. Por tanto, en este caso, el bulo de este vídeo lo que intenta, claro, es a partir de algo que sí que existe, unas imágenes, pero lo que no es cierto es el mensaje que nos da. Esa mujer está pidiendo ayuda por lo que está pasando en Siria, pero no porque en este momento sea John Biden el que está bombardeando Siria. Claro, todo esto, tener en cuenta que viene con un ámbito, ¿no?, pseudopolítico, porque ¿qué ocurre? Hay que recordar que el pasado 25 de febrero fue el primer ataque anunciado por la administración de Joe Biden, y según el comunicado del Departamento de Defensa, estos ataques que fueron autorizados fueron en respuesta a los ataques contra el personal estadounidense y de la coalición en Irak, y a las continuas amenazas, bueno, estas cosas que siempre intentan justificar un ataque militar, pero que desgraciadamente los bombardeos van por un lado, pero no es ni el momento, ni en este momento cuando lo está diciendo, ni se refería pues a lo que está ocurriendo a nivel internacional dentro de esta geopolítica, ¿no?, que tenemos en el mundo. Bueno, pues ya tenemos los bulos, nos vamos al fact-check, que nos quedan 12 minutillos, así que empezamos con... Sí,
Pues es Lourdes Méndez, es portavoz, diputada de Vox, que estos días decía en una comparecencia en el Congreso, a propósito de la ley de la eutanasia, que gran parte de las personas que mueren sin consentimiento. Así resumía la diputada de Vox. Y además lo resumía en la situación de la eutanasia en Holanda, en Países Bajos. Lourdes Méndez quiso manifestar que el 30% de los médicos holandeses, según el informe Remelink, dice que han realizado eutanasia sin el consentimiento de las personas. Por tanto, la finalidad es una finalidad de descarte, según la diputada. Claro, todo esto se ha compartido después en las propias redes sociales del partido Vox, pero claro, en este caso Neutral pues ha querido ver si ese informe que ponen de referencia la diputada, si es verdad. Claro, el informe que cita arroja unas cifras de 2001, es decir, anterior a la actual ley de eutanasia en Holanda, que es del 2002, incluye conceptos tanto de eutanasia como de suicidio asistido o de sedación paliativa. Es decir, ahí hay una serie de situaciones distintas y que al final las agrupan todas en el mismo punto. La ley sobre eutanasia en Países Bajos exige una serie de requisitos. La decisión del paciente sea voluntaria y bien considerada, entre otras condiciones. Por tanto, es falso que se realice sin el consentimiento de la persona, como dice la diputada. Y además también, en este caso Neutral, añade que desde el primero de los criterios que recoge la ley holandesa, de terminación de la vida bajo demanda, que es como se llama, es que la solicitud del paciente, además de voluntaria y considerada, debe estar informada por un médico. Y además es obligación que haya una declaración por escrito de otro médico independiente que no haya tratado la enfermedad de la persona, donde de alguna manera dé fe de que se han dado todos los criterios de atención debida y de información necesaria para el paciente, para que en tal caso haya tomado la decisión que más correctamente haya tenido, ¿no? Con lo cual, Neutral, ante todo esto, pues hombre, pidió y consultó al equipo de prensa de Vox la fuente de ese informe donde la diputada daba estos datos, pero ya te lo puedes imaginar, pues no ha habido ninguna respuesta. Con lo cual, pues tenemos que decir que considerando lo que pone el informe de verdad, la diferencia entre el tiempo del que quiere hablar y que estamos a 2021, hagan referencia a un informe del 2001, pues claro, es normal, como que no se acerca muchísimo, ¿no?, a la realidad, con lo cual pues le tenemos que poner que la afirmación es falsa. Al menos a la realidad actual. Ya te digo. Ahora Vamos con Pedro Sánchez, el presidente de este país. Bueno, pues el sábado pasado, ya sabéis que, pues hombre, estamos ya en precampaña electoral para la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, pues hizo el sábado pasado un acto, ¿no?, de presentación del candidato de su partido para la Comunidad Autónoma de Madrid, y Pedro Sánchez dijo que con el adelanto electoral lo que ha hecho el gobierno de Ayuso ha sido bloquear las ayudas aprobadas por el gobierno de España para la Comunidad de Madrid. Una semana que es además fundamental para que las empresas de Madrid puedan subsistir. Ni más ni menos que se han bloqueado 600 millones de euros en ayudas a pymes, a autónomos y al comercio. 600 millones para Madrid, para el tejido productivo. Bueno, claro, aseverar algo así, pues hombre, hay que decir, a ver si es verdad, esos 600 millones, bueno, vamos a ver. Claro, es verdad, se han bloqueado 600 millones de euros en ayudas para Madrid. Pues hay que decir que en este caso, en cierta manera es cierto, pero no como lo ha dicho Pedro Sánchez, porque sí, se han frenado esos 600 millones porque era una partida
que iba a entrar en presupuesto en las negociaciones que tenían entre el Partido Popular y Ciudadanos, que hasta este momento estaba gobernando la Comunidad de Madrid. Y efectivamente el montante es 600, o era, 600 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que como la presidenta de la Comunidad de Madrid ha convocado elecciones, pues Madrid se ha quedado sin presupuestos y, por tanto, sin esa partida y otras muchas más. Claro, ¿qué ocurre? Pedro dijo que era una iniciativa del Estado y en verdad era una iniciativa regional del propio Gobierno Autonómico de Madrid. Y, por tanto, no puede decir Pedro Sánchez que se ha paralizado ninguna ayuda aprobada por el Gobierno de España para la Comunidad de Madrid, sino que en tal caso, pues como se han paralizado los presupuestos, pues se ha paralizado todo. Con lo cual, pues hombre, aunque lo expuesto, aunque la afirmación como tal del presidente del Gobierno, que es cierto que esos datos numéricos, por una vez no se ha equivocado en los números, sí que es cierto que están ahí, pero hombre, se lo quiso poner en su bolsillo y no es así, era de la Comunidad Autónoma de Madrid. Con lo cual le vamos a poner un engañoso por esta vez, pero la próxima que ande con un poco más de cuidado, vaya. Vaya, Ciudadanos. Hay Ciudadanos. Bueno, la semana pasada sabéis que se celebró la asamblea en la región de Murcia con motivo de la moción de censura que habían presentado PSOE y Ciudadanos, y en ella intervino esta mujer, Ana Martínez Vidal, una diputada regional de Ciudadanos que se presentaba como alternativa al gobierno del Partido Popular en esa comunidad autónoma, y en su intervención habló sobre que la región de Murcia pues era la región con una tasa más alta de pobreza y riesgos de exclusión social de España. Claro, dar estos datos pues te lleva a tener que mirar si eso es así, a ver si es que Murcia es la región más pobre y con mayor exclusión social. Claro, en el último informe publicado en la EPNA, el Estado de la Pobreza de España 2020, pues nos encontramos con unos datos generales en España de 11.870.000 personas que viven en riesgo de pobreza, vale, lo que supone un 25,3% de la población de nuestro país. ¿Qué ocurre? Que en Murcia se registran 473.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, que es más o menos el 31,9% de su población. ¿Qué ocurre? Que se mantiene en una tasa un poquito más elevada de la media, pero otras comunidades como Andalucía, Extremadura o Canarias, pues tienen unos índices mayores que la comunidad autónoma de Murcia. En cuanto a la tasa de pobreza severa, por si a lo mejor era que hablaba de los casos más severos, pues también hay que decir que en la región de Murcia está en torno al 10%. En este indicador se coloca todavía un poquito más abajo porque estaría en la 7ª posición. Por delante de ella estaría Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, hasta la Comunidad Valenciana. Con lo cual, si analizamos los datos oficiales, donde en definitiva hay que recoger los datos que nos den una cierta validez, pues hay que decir que Ana Martínez Vidal en su intervención, pues hombre, mintió, no es verdad. Murcia no es la comunidad autónoma con un mayor nivel y con más personas afectadas por la pobreza o pobreza extrema o de exclusión social. Así que... Vaya. Lo sentimos Santiago mucho. Abascal. Pues Santiago Abascal, vaya por Dios. También hace unos días el líder de Vox publicaba, esto sí que es el día a día en redes sociales, que ahora hablan mucho todos los políticos por Twitter, y decía que para tener menos derechos que nadie en España tienes que ser español, y que si eres un ilegal o un turista podrás circular por todo el país sin atender a cierres perimetrales. Era todo, en definitiva, en referencia precisamente a lo que hablábamos de las restricciones de movilidad. En esa misma línea, su eurodiputado, Jorge Buxadé,
también entonces dijo en rueda de prensa hace 2 días que el gobierno permite que los extranjeros puedan venir a disfrutar de las vacaciones de Semana Santa en España y que puedan moverse por el territorio nacional. Claro, si nos vamos a los datos, hay que decir que en el Consejo Interterritorial que se aprobó precisamente para la festividad, ya no solamente de Semana Santa, acordaros, para lo que era la festividad de San José, se ha acordado ese cierre perimetral en todas las comunidades y ciudades autonómicas y que dicho cierre no se aplicaba ni en Canarias ni en Baleares, aunque no se podía entrar en sus territorios salvo en los supuestos establecidos en el mismo decreto, como bien comentamos al principio, Lorenzo. Que voy a decir una cosa que se ha comentado poco, pero Canarias ha cerrado por Semana Santa por iniciativa propia y Baleares también cierra por Semana Santa a partir de mañana, así que estamos todas cerradas. Aunque no le aplica esto, aplica otra norma. Pues hay que decir que las personas migrantes a las que se refiere Santiago Abascal, hay que decir que se le aplican las mismas restricciones de movilidad. No porque seas inmigrante puedes ir a una ciudad y te vas luego a otra. No. Ellos tienen las mismas limitaciones que cualquier hijo de vecino en este país. Y además, hasta por parte en este caso Neutral, se puso también en contacto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, más que nada porque como en definitiva es el ministerio que se encarga de la parte de acogida de estas personas, pues evidentemente ellos aseguran que sus centros están regidos por las restricciones que controlan las fuerzas de seguridad, por lo que estas personas se verían afectadas como cualquiera por los cierres perimetrales. Así que yo lo siento mucho, pero Santiago Abascal, con las afirmaciones que ha hecho tanto sobre turistas extranjeros como lo más feo que son los inmigrantes, pues hombre, él sabe muy bien que eso es falso. Que por cierto, los turistas extranjeros pueden entrar y salir de nuestro país, pero no pueden desplazarse, tienen las mismas restricciones. Exactamente. Es decir, que si entran a Madrid, no se pueden después ir a Sevilla a ver Sevilla, luego no se tienen que Sevilla, estar en Madrid. Efectivamente. Con lo cual, por eso mismo, la afirmación es muy falsa, porque él sabe bien las limitaciones que tienen hasta los extranjeros que vengan de turismo a ciertos lugares de nuestro país. Sí. Bien. Uy, perdón. Ya le he puesto el falso y todavía no ha hablado. Te lo he puesto ahí con la maletita ya, haciendo la maleta y ya despidiéndose. Que no te preocupes, que va a volver a que va a seguir apareciendo, no te preocupes, que solo es una despedida a medias. No, ya empezó la precampaña, sí. Pero bueno, como vicepresidente del gobierno, pues se ha despedido esta semana. Pero bueno, afirmó en la sesión de control al gobierno que el PP había pedido a la Junta Electoral que anule su candidatura precisamente a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Esto lo dijo Pablo Iglesias ante una interpelación que hizo con el Partido Popular. Y hay que decir que el Partido Popular sí que ha presentado, ojo, una denuncia ante la Junta Electoral Provincial de Madrid pidiendo que se abra un expediente sancionador a Pablo Iglesias precisamente por aquel vídeo que publicó en Twitter donde anunciaba que se iba a presentar por Podemos a la Comunidad de Madrid y que iba a dejar la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque en definitiva parece ser que utilizó el despacho de su ministerio para realizar y grabar ese vídeo. Y de acuerdo a las razones del Partido Popular, ese vídeo y hacerlo en ese despacho y grabarlo en ese despacho es contrario a la normativa electoral porque vulnera los principios de neutralidad, imparcialidad e igualdad que sabéis que se recogen en el articulado de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREC, que estos días estaremos hasta arriba de hablar de ella. Claro, ¿qué ocurre? Esto sí que es cierto, sí que se ha pedido una investigación y que si es así que se le multe. También se le multó en las últimas elecciones generales a Pedro Sánchez por una entrevista que dio en el Palacio de la Moncloa a un medio de comunicación, porque eso en el momento en que vamos a ver, aunque no esté en campaña electoral, la pre-campaña no pueden realizarlo. Entonces, pero una cosa, yo tengo una duda siempre con esto.
O sea, se les multa, supongo que una multa económica. Sí. Que puede ir de 300 a 6.000 euros. Vale, pero igual les sale más rentable pagar la multa y que les den, ¿no? Igual como en algunos casos se da. Claro, hombre, tú imagínate, creo que a Pedro Sánchez le pusieron una multa de 300 euros por la entrada. Bueno, en fin, tampoco... Pues no creo que ya está, la escalderilla. Para ellos es escalderilla, entonces, ¿no? Claro, pero claro, aquí el problema está que Pablo Iglesias dijo que el Partido Popular la había denunciado para no presentarse a las elecciones. Y no es así. Pues es mentira. Así es, con lo cual nos despedimos del vicepresidente como un falso. ¿Qué le vamos a hacer, meu? Ay, señor. Bueno, no te preocupes que va a seguir en política, de momento no se va, no sorprende. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar a día de hoy. Yo casi ya no digo nada, Lorenzo. Como está el panorama político en este país, no digo nada. Por eso. Nos despedimos aquí, lo dejamos otra semana más sin vídeo. Es una pena, pero bueno, lo guardaremos para la semana que viene, no para la otra. Feliz Semana Santa, felices días libres. Igualmente. Y que descansemos mucho y volvemos con más fuerzas renovadas en 15 días. Desde luego, que seamos felices, pero muy responsables. Con muchísima cuidadito, por favor, con mucha responsabilidad. Sí. Sobre todo eso, con responsabilidad, Lorenzo, que nos queda mucho. A disfrutar todo lo que se pueda. Hasta dentro de 15 días. Chao. La selección de productos de Ocio News en Amazon patrocinan este programa. Descubre la selección en amazon.ocio.news.